Aló, ¿ya me escuchan? Sí, Liga, ahorita ya sí. Un error ahí de las actualizaciones. Bien, vamos, entonces nos habíamos quedado en esto, pero se me borró, lo voy a tener que repetir para que les quede ahí porque se borró hasta el archivo que estaba en Zoom grabándose. Entonces, muy rápidamente, les repito, hemos considerado dos ecuaciones para cálculo de energía electrostática que se obtiene a partir de esta definición. Eso nos lleva a la conclusión de que se trata de un escalar. Los cálculos van a ser mucho más fáciles. Y entonces se consideran dos casos. El tercero lo vamos a ver, les había mencionado, a partir del otro parámetro que es el potencial. El primero es cuando queremos obtener la energía sobre una carga Q sub 0 que es colocada a una distancia R de una carga fuente Q. Y entonces simplemente se obtiene como el producto de las cargas con su signo por K sobre esa distancia. Y cuando tenemos una configuración formada por un grupo de partículas, entonces nos limitamos a hacer una sumatoria. El primer ejemplo que vamos a resolver es este. No recuerdo cuál es el número de problema del libro, pero fácilmente lo van a poder encontrar por el enunciado. Se nos dice que se colocan tres cargas sobre el eje X en ese orden. La primera, Q1 de 4 nanocoulombios en el origen. La segunda, Q sub 3 a 10 centímetros del origen de 2 nanocoulombios positivas. Y la tercera, Q sub 2 a 20 centímetros del origen. Entonces se nos pide que encontremos la energía de la configuración, ¿verdad? Yo creo que ahí nos habíamos quedado. Esa energía de la configuración se obtiene pensando en la energía que se requirió para formar a la configuración. Vean que es diferente a lo que originalmente nos hubiesen preguntado, que sería cuál es la energía sobre una carga que fuese colocada a una cierta distancia de la configuración. En este caso, se nos pide que calculemos la energía de la configuración. Entonces vamos a obtener la energía que la configuración requirió, la energía que requirió para formar la configuración, la energía necesaria para formarla, para construir a la configuración. Entonces les decía, uno puede hacerlo suponiendo que trae primero a cualquiera de las cargas y que de segundo trae a cualquiera de las otras. Yo lo hice pensando que se formaba la configuración trayendo primero a la 1, después a la 3 y después a la 2. Entonces, como les decía, la energía es igual, la definición de la energía es igual, implica el producto de dos cargas, una fuente y la otra que es ubicada a una cierta distancia de la fuente. Y al traer a la carga primera, a la carga 1, no había ninguna carga en la inmediación, en la inmediatez de esa carga. Entonces, de Q1, concluimos que es como que esta energía fuera igual a cero. No había carga antes. Por lo tanto, la energía para traer a la carga 1, siendo ella la primera, es igual a cero. Luego traemos a la carga 3, la segunda. Esa es colocada a esta distancia que recuerden que es de 0.1 metros, 10 centímetros, ¿verdad? Esa es R13. Entonces, cuando Q sub 3 es traída, como ya existía Q sub 1, entonces esta sí requiere energía, que únicamente es la energía necesaria para ubicarla en esa posición de 0.1 metros, de la carga 1. Entonces que nos va a dar esta expresión. K por el producto de las cargas sobre esa R13. Sustituyendo, K es 9 por 10 a la 9. El signo de Q1 y Q3 son positivos, nos va a quedar entonces así, 4 por 2 entre 0.1. Y nos da eso 7.2 por 10 a la menos 6 joules. Ahora traemos a la carga tercera. Lix, una pregunta, ¿por qué 1 es 0? No, no 1. Porque cuando usted trajo a la carga 1, no había ninguna carga previa. Si se fija,
el cálculo de la carga requiere de dos cargas, ¿verdad? Pero cuando usted trajo a la carga 1, que fue la primera, no había carga fuente. Entonces usted puede decir que la carga fuente era igual a 0. Y eso le da igual a 0. ¿Verdad? La energía necesaria para formar a la carga 1. Ok, gracias. Okay. Ahora traemos a la carga 3. A la carga 2, perdón, que es la tercera. Y esta sí tiene dos cargas previas. Entonces la energía para ponerla en esta posición requiere una energía relativa a Q sub 3 y otra energía relativa a Q sub 1, que son las cargas previas. Entonces tiene dos términos, como lo podrán ver. Es K por Q sub 2 Q1, ¿verdad? O sea, Q1 es la carga previa sobre la distancia correspondiente entre 1 y 2, que es esta distancia que es 0.2 metros, ¿verdad? 20 centímetros, más K por Q sub 2 Q sub 3, ¿verdad? Esta distancia de aquí es 0.1 metros, y lo sumamos. Y aquí tenemos el resultado. Se saca el factor común Q sub 2, como lo podrán ver acá, y se saca el factor común acá. Y entonces nos queda, y se saca el signo, porque como Q sub 2 es negativa, estos productos van a ser ambos negativos. Entonces nos queda menos 9 por 10 a la 9, 3 por 10 a la menos 9, que es Q sub 3. Y entonces nos queda dentro de los paréntesis 4 por 10 a la menos 9 entre punto 2, ¿verdad? Y 2 por 10 a la menos 9 entre punto 1. Y eso nos da una energía que sería la energía de la configuración formada de esa manera como menos 1.08 por 10 a la menos 6 joules, que sería la energía necesaria para formarla. Su trabajo, les decía, en su estudio individual es formar a la configuración en cualesquiera otro orden, y van a ver que el resultado les da lo mismo. Ah, perdón, ahora lo sumamos, perdón. Esta es la energía U2. Esa era solo la energía U2, no es la energía de la configuración. Entonces, eso nos da menos 1.8. Sumamos las tres energías y obtenemos esta sí, la energía total, que sería la energía de la configuración, 6.12 por 10 a la menos 6. O sea, 6.12 microjoules para formar la configuración, ¿verdad? Les queda también, déjenme ver si yo creo que lo resolví. Sí, aquí está. El inciso B ahora nos dice que ahora es diferente. ¿Dónde dice debería situarse Q sub 3? De tal manera que la energía potencial del sistema sea igual a 0. Entonces tenemos lo siguiente. Q sub 1 y Q sub 2 son ubicadas donde originalmente nos dicen ellos, ¿verdad? Toda esta distancia ya saben ustedes que es 0.2, toda esta de aquí es 0.2, ¿verdad? Y entonces ahora nos dicen, ¿dónde debería estar Q sub 3? De tal manera que nos aseguremos de que la energía total sea 0. Miren la ecuación original, la ecuación referencia que tenemos. La energía de U1 más la energía de U2 más la energía de U3 debe dar igual a 0. Entonces, de nuevo, U1 es 0, ¿verdad? U3 sigue siendo, tiene ahora el valor de K por Q1, Q3 sobre X. Es decir, ya denomino X a la posición en la que la carga 3 es ubicada respecto de la carga 1. Le llamo X, no sé cuál es. La ubico, supongo que se ubica ahí. ¿Por qué supongo eso? Porque el enunciado nos lo dice. Dice que una tercera carga se coloca sobre el eje X entre las dos cargas. Esa es la condición general del problema. Entonces, por eso estoy suponiendo que X se encuentra en un punto entre la posición de la carga 1 y la posición de la carga 2. ¿Ok? Y entonces, noten que la posición de la carga 3 respecto de la 2 va a ser toda esta distancia menos esta distancia. O sea, va a ser 0.2 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos U3, nos queda como K por Q1, Q3 sobre X, y cuando calculamos U2, lo que cambia son las distancias. Aquí nos quedaría K
por Q3, Q2, ¿verdad? La distancia entre Q3 y Q2, y la distancia entre ellas es 0.2 menos X. Y Q1, Q2, recuerden que es Q2 la que estamos trayendo, que sería igual a K por Q1, Q2 sobre 0.2, que es toda esta distancia de acá. Y entonces sustituimos estos tres términos en la ecuación. Esto lo traemos acá, esto lo colocamos aquí, y esto aquí, al revés, ¿verdad? Esto es donde corresponda. Y eso nos lleva a esta ecuación que tenemos allí. Hay algunos términos que se pueden sacar de ahí. Q sub 3 se puede sacar de factor, déjenme ver cuál es la que se elimina aquí. Bueno, no, déjenme ver. No, creo que aquí se elimina K nada más. Hay que hacer esto. Aquí está, correcto. Se elimina K. K nada más. Se elimina K, que está en todos los términos. Y nos queda esto. Entonces lo que hay que hacer es resolver esta ecuación. ¿Ok? Déjenme ver si está resuelto. Creo que lo resolví en matemática. Si quieren lo podemos resolver en matemática. Vamos a hacerlo en matemática entonces. Esta ecuación. Entonces nos vamos, debe estar la solución en alguna parte por ahí, pero para que no perdamos tiempo, abramos matemática. Yo ya les compartí, ¿verdad? Matemática, ustedes lo pueden hacer ahí. Y entonces voy a copiar esa ecuación con los valores que tenemos allí. A ver. Uy, chica, está pesada esta. Ok, entonces vamos a abrir un nuevo documento. Y ahí vamos a colocar todo esto. Entonces el documento nos dice que primero démosle los valores. Q1 tiene el valor de, ¿cuánto? Q1 es 4 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Q1 es 4 por 10 elevado a la negativo 9. Le ponemos punto y coma para que no se registre, no repita eso. Luego tomamos Q sub 2. Q sub 2, ¿qué valor tiene? Perdón. Ay, Dios mío. Q sub 2. Permítanme. 2. Y tiene el valor de... Ya les digo. Q sub 2 es menos 3 por 10 a la menos 9. ¿Ok? Menos 3. Y el otro creo que es 2, si no me equivoco. 2. Luego damos el valor de K. El valor de K es 9 por 10 a la 9. 9 exponencial 9. Ahí lo tenemos. Metemos esto en la memoria y ahora vamos a sustituir la ecuación. Le vamos a pedir que nos resuelva la siguiente ecuación. Y que nos lo resuelva para, a ver, para Q1, para Q2 y para Q3. Ah, no, perdón. Es para X, que nos lo resuelva para X. Entonces la ecuación es la siguiente. Q1 por Q3 dividido esto por K, ¿verdad? Por K, aunque K se va a cancelar, K estaba de más. No es necesario usarlo. Eso dividido entre X, que esa es la variable, más, vamos a copiar este término. Luego tenemos Q sub 3
Q sub 3 por Q sub 2. Eso va dividido entre punto 2, entre punto 2 menos X. Y el último término es este término último es Q sub 2 y 1, si no me equivoco. Va igualado. Bueno, aquí voy a poner el igual. Recuerden que es un doble igual para trabajar en estos contextos. Entonces aquí tendríamos negativo Q sub 2, Q sub 3, dividido entre punto 2, 0.2. Vamos a ver qué nos da, qué nos resuelve. Nada. Ah, sí, aquí hay un error. Vamos a ver. Y aquí hay otro. Ah, no, este está bien. Vamos a ver qué nos da. Y nos da, ahí están los valores, miren. Hay dos posiciones en las que podríamos ubicar. Pero obviamente, si se fijan, esta posición segunda... Q1 al final. ¿Perdón? No es Q1 por Q2. Al final, la igualdad. Sí, Q1 acá. Vamos a ver. Sí, entonces vamos a sustituir otra vez. Entonces los valores que nos dan son estos, miren, con la corrección. Noten que el primero sería a la izquierda de Q1. No cumple con la condición que ellos nos dan. O sea, se puede ubicar a 28 centímetros a la izquierda, pero como ellos nos están pidiendo que busquemos una distancia entre ellas, tendría que ser positiva. Entonces nos quedamos con 13,86 centímetros. 13 centímetros con 0.86, ¿verdad? Esa vendría a ser la solución. ¿Preguntas? Esto ustedes lo pueden dejar a mano y le va a eso, ¿verdad? Voy a copiar aquí la respuesta para que me quede para la próxima vez que la utilice. Entonces nos queda que X es igual a 0.1386 metros. Eso significa a una distancia, en una posición, 13.86 centímetros a la derecha de la carga 1. Bien, vamos entonces ahora a ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Dudas o preguntas? Que tengan, ¿no? ¿Ahí tiene dudas? Entonces, vamos entonces a la definición de potencial. Déjenme ubicar esto correctamente. Bien, vamos entonces a la definición de potencial. El potencial electrostático es el famoso voltaje, que muchos de ustedes, si estudiaron en un colegio técnico, seguramente ya lo conocen. Voltaje. Y se lo representa con el símbolo V, ¿verdad? Su definición es muy simple. Es sencillamente la razón de la energía que siente un sistema, una carga, al estar ubicada en una cierta posición de una carga fuente. Es decir, el contexto es que aquí tenemos una carga fuente de cualquier signo, Q mayúscula, y que a una distancia de esa carga fuente se encuentra un punto, a una distancia R de la carga fuente. Y ahí es colocada una carga Q sub 0. Entonces, esa carga Q sub 0, al estar ubicada en esa posición, tiene una energía que va a ser igual, como dice la definición, acá por la carga fuente, por la carga ubicada ahí sobre R, ¿verdad? Entonces dice la definición de potencial que si dividimos esta energía, si yo divido esto, K por Q sub 0 sobre R entre Q sub 0, me da la expresión para el cálculo del potencial en el punto
Y esto es lo importante, que entonces el potencial ya no depende de que en esa posición exista una carga. Miren, ya el potencial se convierte en algo mucho más potente, porque me va a decir algo sobre el espacio, sobre la existencia de algo en una ubicación en el espacio que rodea una carga fuente, Q, sin importar que allí exista una otra carga. Esa es una enorme ventaja, porque entonces yo puedo obtener la información de ese potencial, nótenlo, fíjense bien, si yo ya conozco el potencial en ese punto, le voy a llamar BDR, que es una función, que va a ser una función que va a depender de la posición, y yo quiero saber cuál es la energía que tiene una carga al ser colocada en esa ubicación, entonces solo tengo que multiplicar al potencial en ese punto, multiplicarlo por la carga que voy a ubicar ahí. Y eso me va a dar la energía que va a sentir la carga. ¿Ven? Esa es una enorme ventaja. Además de eso, vamos a ver a continuación que se puede calcular el campo, como aquí lo está mostrando esta expresión que tenemos ahí. Antes de esto, voy a pasar ahora sí a ver los 3 casos posibles de cálculo que tengamos. El primero es el que les acabo yo de explicar. El debido a el potencial producido por una carga puntual, por una configuración de carga fuente puntual. Y da esto que tenemos acá, ¿verdad? Si yo lo calculo, entonces me va a quedar el potencial como K por la carga que produce el potencial entre R, o sea, por la carga fuente entre R. Y naturalmente que si lo que tenemos es una configuración formada por una multitud de cargas, y yo quiero saber cuál es el potencial que esa multitud de cargas fuente producen en el punto P, en una posición del espacio, entonces simplemente sumo los potenciales de cada una de las cargas y obtengo esta expresión. ¿Verdad? Ahí sería K por cada una de las cargas entre la distancia, en la distancia que cada una de las cargas produce. ¿Verdad? Bien, y ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué sucede si yo tengo una configuración de cargas uniformes? Que esto no se abordó en el otro contexto. Eso no se abordó allá. Entonces, en este caso, miren lo que ocurre. Tenemos una configuración de cargas que va a ser usualmente un objeto sólido dentro del que se deposita una carga Q. Y esa carga vamos a asumir que se distribuye de manera continua, o sea, de manera uniforme en ese sistema, en esa geometría, en ese cuerpo. Y entonces ya sabemos que no vamos a poder, y hay un cálculo, hay un punto P donde se nos pide calcular el potencial que esa configuración produce. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que usamos cuando nosotros hicimos los cálculos de campo eléctrico. Que uno divide imaginariamente, fracciona toda esa configuración en diferentes partes que las suponemos que son diferenciales, ¿verdad? Ahí tenemos uno y tomamos uno de ellos. Por ejemplo, voy a tomar ese que ahí está exagerado en tamaño. Ese diferencial se encuentra a una distancia r del punto y tiene una cantidad de carga diferencial d de q, ¿verdad? De la carga total. Tiene una cantidad muy pequeñita diferencial. Entonces uno dice, lo trata como una carga fuente. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el potencial que esa carga diferencial d de q produce en el punto? Pues debería ser una cantidad diferencial del potencial total, es un d de b. ¿Y cómo calculo ese d de b? Pues de acuerdo a la primera definición, fíjense bien, es igual a K, que es lo mismo que 1 sobre 4pi, por la carga que es un d de q sobre r. Y después se limita usted a hacer una suma de todos los diferenciales, que es equivalente a hacer un scanning sobre cada uno de los diferenciales, y eso le da como resultado el potencial, y tenemos esta expresión que tenemos ahí, ¿verdad? Finalmente, no se les olvide que esa carga diferencial uno la puede calcular dependiendo de cómo está distribuida la carga de 3 formas diferentes, dependiendo de cómo. O
o se la define en términos del diferencial, de la densidad volumétrica de la carga, si el cuerpo está definido en 3 dimensiones y tenemos un diferencial de volumen, o en una superficie, si está definido en una área o en una dimensión. Tendríamos una densidad de carga lineal. Uno lo despeja y obtiene entonces de esa manera los diferenciales de carga. O sea, obtendrían aquí el D de Q como el producto de la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen. Aquí como la densidad de carga superficial por el diferencial de superficie, y aquí como la densidad de carga lineal por el diferencial de longitud. Lo tendríamos de esa manera. Ya vamos a hacer ejercicios mañana de esto, ¿verdad? Ahorita solamente estamos considerando las definiciones. Voy a dar ahora otra, vamos a saltarnos esto, y quisiera a continuación darles la forma como el potencial nos va a permitir calcular el campo. Les había dicho que el potencial era muy importante porque si yo lo multiplico por la carga, obtengo la energía. Yo voy a colocar una carga en un punto B donde la carga sea ubicada en una posición R0, digamos, donde está ubicada esta carga Q sub 0, y entonces solamente sustituyo en la función que obtengo el valor de R y obtengo el potencial, y esto lo multiplico por la carga y obtengo la energía que sintiera la carga. Pero les había dicho que también el potencial nos va a permitir calcular el campo, y aquí tenemos la manera como ocurre esa relación. Déjenme adicionar una página para explicar esto con más detalle. Voy a ingresar aquí una página en blanco para que podamos hacer eso, esas definiciones, esos conceptos. Entonces tenemos lo siguiente, fíjense bien. Se supone que yo tengo una función de potencial B de R, ¿verdad? Esa función potencial en coordenadas rectangulares tendría una forma, o sea, en coordenadas X, Y, Z, tendría más o menos una forma, dependería de 3 variables, esencialmente, eso es lo que importa. Sería una función que dependería de X, de Y y de Z, ¿verdad? Y todos sabemos que la obtenemos a partir de, a ver, fíjense bien, ¿cómo lo obtenemos? No les he dicho eso. El potencial nosotros lo hemos obtenido a partir de la energía. Es la energía sobre la carga, Q sub 0. Pero la energía se obtiene a partir de esta definición integral. Es la fuerza que se tiene que aplicar sobre una carga para mantenerla en una posición y lograr que se desplace diferenciales de posición de dr, ¿verdad? Dividido sobre Q sub 0. Pero si yo asocio, observen, si yo asocio la carga con la fuerza, notarán que en realidad yo puedo expresar esta expresión, esta relación, yo la puedo expresar en términos del campo. La fuerza sobre carga me da el campo eléctrico que existe en el punto donde está ubicada la carga. Entonces tenemos una relación directa entre el potencial y el campo, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos acá. Es decir, que si yo ahora quiero despejar para el campo, bueno, ojo, tendría un campo, como estamos en coordenadas rectangulares, que como es un vector, debería ser expresado como una componente en la dirección del eje X, y debería tener una componente en el eje Y y una componente en el eje Z, porque es un vector, ¿verdad? Y el D de R
como es un desplazamiento en el espacio, debería tener simultáneamente que usted se mueve un DDR, va a moverse un cierto desplazamiento en X, diferencial, un cierto desplazamiento en Y y un cierto desplazamiento diferencial en Z. Entonces, cuando usted construye el potencial, esto que tenemos acá, esto le va a dar igual, entonces, que el potencial en términos de X, Y, Z tiene que ser igual a menos la integral del campo, pero el campo es E de X, Y, E de Y, J y E de Z acá, multiplicado punto por este otro vector, que es igual a de X, Y, de Y, J y de Z acá, ¿verdad? Y entonces este producto, ustedes ya saben, que nos da como resultado solo las componentes correspondientes a los ejes. Porque I punto J me va a dar 0. ¿Por qué? Porque I apunta así y forma 90 grados con J, ¿verdad? Y entonces cuando yo realizo el producto punto de los dos, el coseno de 90 me va a dar igual a 0. Y lo mismo ocurre con cualesquiera de los productos cruzados. Entonces esto a final de cuentas me va a dar un escalar que va a ser d de x por e de x menos e de y por d de y menos e de z por d de z. Me da eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿No? No. Muy bien. Supongamos que yo quiero encontrar e de x. Quiero encontrar e de x. Entonces, de esta expresión que yo aquí tengo una ecuación. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer eso? Bueno, tendré que calcular, para cancelar el d de x, tengo que calcular un diferencial a ambos lados con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero calcular d de x, tengo que calcular un diferencial con respecto a x a ambos lados. Y entonces me va a quedar esto así. Con respecto a x. Ajá. Sí, sí, correcto. A eso vamos, correcto. Es cierto. Ay, Dios mío, ¿qué dice aquí? Permítame. Sí, me falta la integral, es cierto. ¿Qué estoy haciendo acá? Ok, sí, me falta la integral, correcto. Entonces serían 3 integrales. Esta y esta, correcto, gracias. ¿Verdad? Entonces yo tendría que hacer eso. O sea, tendría prácticamente que... A ver, déjenme reconstruir esto porque sin esa integral... Tendría entonces, fíjense bien, primero que deshacerme de la integral. Déjenme ordenar esto. ¿Cómo me deshago de la integral? Con un diferencial, ¿verdad? Entonces voy a aplicar un diferencial. Ojo, como esta es una variable de 3, perdón, esta es una función de 3 variables, cuando yo aplique ese diferencial, lo tendré que hacer como un diferencial parcial. Me va a quedar así. Y entonces les decía, esto me cancela... Esperen, lo voy a hacer con calma. Ahí lo estoy haciendo mal. Es que no, como vi ese... Se me había olvidado esta cosa, entonces todo me va a destartalar. Lo voy a hacer de nuevo. Permítanme. Esto es lo que tenemos. ¿Verdad? Ahí. Y las integrales. Ahora sí voy a copiar las integrales. Sería una integral acá, una integral acá y otra integral acá. Muy bien. Entonces, les decía, yo quiero encontrar este. Para encontrar a ese tengo que deshacerme primero de la integral. Y entonces para hacer eso voy a aplicar el operador diferencial. Pero aquí ese operador diferencial es un operador parcial, porque tengo una función de 3 variables. Entonces cuando aplico esto, me va a quedar
el diferencial de b de x, y, z. Y aquí van a desaparecer las integrales. Nos va a quedar esto. E de y por d de y menos e de z por d de z. Nos queda así. Ahora tengo que deshacerme del d de x. Y para deshacerme del d de x, entonces divido todo por... es como que hiciera la derivada parcial respecto de x, ¿verdad? Me va a quedar así. Y aquí divido d de x, d de x, d de x. Estos, como notarán, va a dar 0. Aquí es d de y. Este va a dar 0 porque es la derivada de esta expresión que solo depende de y con respecto de x. Y esta de z respecto de x me va a dar 0 también. Y entonces me queda, aquí se cancelan estas dos, me queda esto. Que la componente del campo eléctrico en x es igual a menos la derivada parcial de la función potencial de x, y, z respecto de x. Y como considerarán obvio, si yo hago esta misma operación para y, va a ser lo mismo, pero con respecto a y. Me va a quedar la derivada de x, y, z con respecto a y es esta otra, e de z, me va a quedar como menos la derivada parcial de esta función potencial con respecto a z. Y entonces ya puedo calcular el potencial, el campo. Entonces, por eso vean, si yo tengo la función b de x, y, z, tengo todo. Es más fácil de calcular. Ya lo van a ver mañana que resolvamos. Es más fácil de calcular que cualesquiera de estos. Me va a permitir calcular la energía. Simplemente voy a multiplicar el potencial en el punto que me pidan calcular, x0, y0, z0. Lo voy a evaluar en la función, estas coordenadas, y lo multiplico por la carga que voy a ubicar en el punto. Me permite calcular el campo con esta expresión que tenemos ahí. Ya vieron cómo, el campo. Y con el campo, yo puedo simplemente aplicar la definición de campo para calcular la fuerza. Yo quiero saber cuál es la fuerza que una carga siente al ser ubicada en una posición. Calculo el campo en esa posición, que sería sustituir en la derivada del potencial en los valores de x, y, z para la posición de la partícula q sub 0, y obtengo el campo que la partícula siente en esa posición. Entonces se vuelve como el parámetro que uno prefiere calcular, el potencial, para poder obtener casi todos los parámetros más importantes de electrostática, ¿verdad? Una cosa es también que esto uno lo puede expresar mediante sacando de factor común esta función, este operador. Se construye un operador que se llama nabla, ¿verdad? Es un operador y entonces sacamos factor común el signo y solamente tenemos que calcular el operador nabla aplicado a la función potencial. Nabla es un operador diferencial que tiene la siguiente forma. Tiene una derivada parcial respecto de x, en este caso que son coordenadas rectangulares en la dirección de y. Tiene una derivada parcial con respecto a y en la dirección j. Y una derivada parcial con respecto a z en la dirección de k. Y observe que cuando usted lo multiplica en un producto escalar, lo multiplica por la función potencial, justamente obtiene esto que tiene ahí, ¿verdad? Por eso esta expresión, la ventaja de esta expresión es que ya nos da también la propiedad de sentido y dirección, nos da la propiedad completa del vector. Aquí solo tendríamos las componentes. Entonces uno lo que tendría que hacer es calcular el campo
construyéndolo de esta manera, ¿verdad? La expresión ya nos lo da de una sola vez. Nos da el campo completo con sus vectores, vectores en los ejes, ¿verdad? Y esta ecuación es una de las ecuaciones de electrostática más importantes. Y uno se acostumbra a decir que el campo es igual al menos el gradiente, a esto se le llama el gradiente del potencial. El producto de nabla por una función escalar, esta es una función escalar, recibe el nombre de gradiente. Entonces acuérdese, ¿verdad? El campo eléctrico es igual al negativo del gradiente del potencial. Nos quedamos hasta ahí, jóvenes. Mañana, ¿qué nos toca hacer? Ejercicios, básicamente. Con esto estaremos concluyendo porque capacitancia no entra. Ese es el siguiente tema que vieron ahí ustedes. Ese tema no entra. Con esto nosotros estaríamos concluyendo lo que tiene que ver con el... ¿cómo se llama? Con el capítulo 23, el capítulo que corresponde a la energía y al potencial. Mañana terminaríamos. Vamos a hacer unos ejercicios mañana. Con eso concluiríamos. Ya vamos llegando al último. Lo último que nos tocaría estudiar sería el capítulo 24, ¿verdad? El capítulo 24, acordémonos, es el capítulo dedicado al estudio. Vámonos a ver dónde está eso. Aquí debemos tener esa información en la programación didáctica. Fíjense bien qué es lo que nos hace falta. Y esto afortunadamente es muy bonito y muy fácil. Y para los que estudian ingeniería eléctrica también es muy importante. Ya les explico entonces. Vamos a ver estos detalles de los temas que nos hacen falta. Permítanme. Esto no me deja reducir. Ahí está. Entonces veamos la temática. Fíjense bien qué es lo que nos hace falta. Nos hace falta capítulo 24, no entra. Nos dijeron que capacitancia no va a entrar, ¿verdad? Capacitancia, ayer nos mandó el coordinador diciéndonos que eso no va a ser evaluado. Entonces nosotros nos vamos a ir inmediatamente al capítulo 25. Eso lo haríamos ya la próxima semana. El lunes no tenemos clase, ¿verdad? Porque tenemos feriado. Entonces yo lo voy a comenzar a hacer a partir del miércoles. El miércoles y jueves, entre miércoles y jueves vamos a terminar. ¿Cuándo nos toca finalizar? A la siguiente semana. Tienen ustedes el examen el 27, que es el siguiente martes. O sea que vamos bien. Vamos de acuerdo a la programación. ¿Alguna pregunta? Mírense. ¿Alguna pregunta? ¿Aló, aló? No, Alec. Ok, entonces nos vemos mañana. Mañana, sí, mañana jueves. Nos vemos mañana a la hora de clase. Y ahí continuamos con los ejercicios. Hasta entonces, jóvenes. Sí, mañana dígame. va a dar la nota de... Ay, sí, hombre. Sí, se me olvidó. Sí. Hoy mañana se las doy. Sí, sí, sí. Acuérdenme temprano, antes, al inicio de la clase, para que no se me olvide. Ok, hasta mañana. Mañana, Alec, gracias. Brian. Yo le mandé un correo la semana pasada con una consulta del segundo examen. ¿Qué pasa con su segundo examen? En el correo ahí le expliqué Ok, detalladamente. ¿me lo mandó al correo institucional o al correo de Gmail? Institucional. Al institucional, ok, lo voy a buscar entonces. Mañana le digo entonces. Ok, gracias. Cheque.